Hoy estamos en la presentación del nuevo Smart #1. Este nuevo modelo de Smart, que como ya sabréis, ahora pertenece en un 50% a Mercedes y otro 50% a Geely. Una nueva matriz que se ha incorporado a esta nueva Smart para poder traeros nuevos vehículos eléctricos como es este que tenemos a continuación. ¿Queréis saber más sobre él? Pues aquí os dejo el vídeo. Pues aquí tenéis el nuevo Smart #1, esta nuevo modelo de esta nueva Smart, que como os he comentado pertenece a un 50% entre Geely y Mercedes. Una nueva matriz que se ha incorporado a este proyecto de Smart, que es la que os comentaba, Geely, de fabricación china, que ha sido la encargada de desarrollar esta plataforma 100% eléctrica con el motor en el eje trasero. Y bueno, ya podéis ver esta apariencia completamente de crossover, pero que en absoluto la puesta a punto dinámica tiene que ver con un crossover. Va muy pero que muy bien. Motor trasero, con lo cual tracción trasera, y en absoluto es un coche nervioso de atrás, con 272 caballos que tiene. Va pero que muy bien. Y ya podéis ver la estética, unos faros, en este caso LED, con una inserción en la zona central como luz diurna. La parrilla completamente tapada, puesto que estamos ante una versión 100% eléctrica. Unas llantas carenadas para mejorar la eficiencia aerodinámica, en este caso de 19 pulgadas. Y como podéis ver, también para mejorar la eficiencia aerodinámica tenemos también estas manetas enrasadas que se abren de manera eléctrica al abrir el coche. Contamos también con un techo flotante para poder diferenciar y que no sea tampoco una carga visual excesiva, junto con este color rojo y negro que tenemos en esta versión. Una zaga que recuerda bastante al Mercedes EQA con estos pilotos traseros, que también, como podéis ver, son continuos y que se juntan en la parte central del maletero, y que la verdad es que da una apariencia bastante bonita. Un coche muy pintón al enfoque visual. Pues vamos a comenzar con el repaso interior, bastante rapidito, pero bueno, podemos ver por aquí el maletero con apertura eléctrica. Como podéis ver, no tenemos un maletero especialmente grande, estamos en torno a unos 211 litros de capacidad aproximadamente, pero lo bueno es que tenemos estas banquetas traseras que se pueden desplazar longitudinalmente, como ahora os enseñaré. Tenemos un pequeño fondo donde podemos guardar, pues en este caso el kit de emergencia, los cables de carga y poco más, puesto que tenemos aquí, como os he comentado, el motor en el eje trasero. Para cerrar, pues le damos al botón, y para acceder a las plazas traseras, con estas manetas enrasadas que se abren, como os he comentado, de manera eléctrica, podemos ver pues una apertura bastante amplia. Cuidado con la cabeza en la parte superior que nos podemos dar, y una vez dentro pues tenemos estos asientos en símil cuero con muy buenas terminaciones y un espacio bastante amplio. Ya podéis ver, el asiento del conductor está puesto a mi puesto de conducción, unos 78 aproximadamente, y ya veis que hay espacio de sobra para las piernas. También contamos con anclajes ISOFIX, que en este caso tenemos aquí estos protectores para proteger la tapicería, algo bastante oportuno, puesto que luego si no se estropean las tapicerías y es un engorro. Y como os comentaba, tenemos los asientos que se recorren completamente, como os comentaba, y que si lo vemos desde el maletero, vemos que crece un poquito más, tampoco mucho, pero bueno, lo suficiente para poder ampliar el espacio de carga. También son abatibles completamente los respaldos. Como podéis ver, tiene una distribución de 60-40, con lo cual podemos llevar perfectamente cualquier objeto y poder abatir los asientos y seguir utilizando alguna plaza disponible. Tenemos también reposabrazos, y también a través de él podemos acceder a una pequeña ventanilla para llevar los esquís de manera longitudinal en el espacio de carga. Cerramos por aquí y vamos a las plazas delanteras. Unas plazas delanteras que, como os he comentado, son de símil cuero y una posición de conducción bastante cómoda. Y es que una vez que nos montamos, estamos ante un interior que bien recordaría al de un propio Mercedes.
Y es que, como os he comentado, este Smart #1 está desarrollado tanto por Mercedes como por Geely, con lo cual esta nueva Smart pretende ser un punto más premium, más enfocado a un tipo de cliente distinto al que teníamos anteriormente el Smart, y pues ya podéis ver los interiores que conlleva. Una pantalla de en torno a los 12 pulgadas donde tenemos completamente todo el sistema de infoentretenimiento y demás, además también del controles de climatización, opciones de conducción del vehículo y demás. Opciones de conducción que tenemos puestas por defecto nada más arrancar el vehículo. La opción Comfort, tenemos también a través de este botón de aquí modo Sport y modo Eco para ayudar a reducir el consumo y tener una mayor autonomía. Por último, detallar también, en las 4 puertas no tenemos, mejor dicho, marco en la ventanilla, con lo cual tenemos una puerta de tipo como las tendría en un coupé o anteriormente en los Smart Fortwo. Y una cosa que me ha encantado ha sido el pedal del acelerador va desde el suelo, algo más deportivo y más pintoresco, no se suelen ver en los coches de hoy en día. Por lo demás, en la plaza central, bueno, en el salpicadero central, en la zona central de la consola, tenemos aquí varias tapas, un hueco portabebidas, un pequeño hueco para dejar la llave, que es circular, que os enseño a continuación. Aquí tenéis la llave, donde tenemos el botón para abrir el maletero, cerrar y abrir el coche, nada más. En este coche, la forma de arrancarlo, no tenemos ningún botón, simplemente tenemos que mantener la llave dentro. Una vez que se abra, le damos al botón de drive directa hacia abajo y el coche ya está arrancado, con lo cual en eso sí que hay que tener algo de cuidado si no eres experto en ello. Por aquí tenemos una base para colocar el vehículo con una toma de 12 voltios y 2 conexiones USB tipo C y una zona aquí para refrigerada, por lo que puedo ver, para colocar pues tu bebida para que quede completamente fresquita. Bien, pues ya estamos a los mandos de este Smart #1, este nuevo modelo de esta nueva Smart, que como muchos sabréis ya, esta Smart ahora pertenece en un 50% tanto a Mercedes como a Geely, este fabricante chino, esta matriz china, que en este caso va a ser la encargada de desarrollar la plataforma de este nuevo Smart #1, aunque todo el proceso de desarrollo del vehículo ha sido llevado a cabo también por Mercedes, lo ha supervisado Mercedes. Han desarrollado en conjunto este nuevo vehículo 100% eléctrico, cabe decirlo, y en este caso estamos ante la versión básica, la de acceso a gama, que es denominada Pro Plus. En esta versión Pro Plus contamos con el motor en el eje trasero, es tracción trasera únicamente, y tendremos una versión tracción total que será la denominada Brabus. Esta denominación Brabus, este acabado Brabus, contará con 400 caballos aproximadamente. Este es un poquito más reducido, que son 272 caballos, reducido entre comillas porque tenemos unas altas prestaciones, que ahora, como os mostraré a continuación, van muy bien. Vamos a probarlo y seguimos. Os he comentado que estamos ante la versión de acceso a gama, es el Pro Plus, pero de básico tiene poco. Como podréis ver, este diseño interior es muy parecido al de cualquier Mercedes, y no es para menos. Al final ha sido la propia Mercedes quien ha llevado a cabo el desarrollo de este vehículo. Es por ello porque tenemos unos muy buenos acabados. Aunque tenemos algunos plásticos y demás, tenemos también buenos acabados tanto en el volante, en el salpicadero y sobre todo también en los asientos. Unos asientos que son súper cómodos. En esta versión tenemos un símil cuero, son completamente eléctricos y, como os estaba comentando, son súper cómodos. Son precisamente unos asientos que envuelven bastante bien el cuerpo, muy mullidos, con lo cual podemos hacer un viaje perfectamente tranquilamente, muy cómodos, sin tener mayores problemas a la hora de conducir. Una posición de conducción muy correcta, con las piernas estiradas, ya lo veis, perfecto para el día a día. En este nuevo Smart #1 tenemos 2 pantallas, una pequeña pantalla como cuadro de instrumentos, muy finita, con la información más básica pero completamente funcional para ver tanto velocidad. Tenemos también un indicador de los carriles para la asistencia a la conducción
Y luego tenemos una pantalla central donde se enfoca completamente todo para la conducción. Conducción, climatización, infoentretenimiento, etcétera, etcétera. Algo que personalmente no me gusta mucho, prefiero unos mandos físicos, pero sí es verdad que así tenemos un interior muy minimalista que queda muy pero que muy bonito. Esta pantalla son en torno a 12 pulgadas de pantalla, que la verdad es que sin marcos ni nada es una pantalla que queda muy grande en el salpicadero y que tenemos un fácil acceso hacia ella. No tenemos ningún tipo de problema a la hora de llegar a cualquier punto de ella y de usarla mientras que conducimos. Si es verdad que es lo que os estaba comentando, a la hora de cambiar el climatizador, por ejemplo, no es tan intuitivo como unos mandos físicos, pero bueno, al final tendremos que acostumbrarnos a ello. En la parte mecánica, como os he comentado, tenemos el motor en el eje trasero y estamos en torno a 272 caballos. Es una potencia bastante alta y por eso tenemos una aceleración a la par. Acelera bastante bien. Sí es verdad que para ser un eléctrico, esta sensación de nauseabunda casi de aceleración no es tan acusada. Sin embargo, en el Brabus ya son palabras mayores. Ya, como os he comentado, son 400 caballos aproximadamente, con lo cual la aceleración se nota bastante más. Acelera de 0 a 100 en el acabado Brabus en torno a los 3,9 segundos hace el 0 a 100, con lo cual cifras de súper deportivo. En este caso, ya habéis visto, la carrocería es un tipo SUV del segmento entre el B y el C, nada que ver con la Smart que estábamos acostumbrados. Este nuevo estilo de Smart, que también llegará otra versión llamada #3, con una carrocería muy tipo SUV coupé, bastante bonito. Os dejaré por aquí alguna foto. Y en la parte de suspensión tenemos una suspensión bastante confortable. Estamos ahora mismo en una carretera, en una autopista, con algunos desperfectos en la carretera, y la verdad es que la suspensión lo filtra bastante bien. Tengo que ver qué tipo de configuración de suspensión lleva, pero seguramente sea una McPherson en el eje delantero y multibrazo en el eje trasero. En cuanto a autonomía, en esta versión Pro Plus estamos hablando en torno a unos 440 kilómetros aproximadamente, según ciclo WLTP. Si es verdad que ahora nos han entregado el vehículo para hacer la prueba y estamos en torno a 325 kilómetros. Cierto es que estamos en torno a un 78% de carga, no estamos en el 100%. Con lo cual tenemos unas buenas cifras para poder hacer un viaje medio, más o menos, de distancia. Y el consumo, pues en esta prueba, en este primer contacto, no podemos decir una cifra más exacta. Os dejaré por aquí las cifras que homologan. Lo siento. Joder, me he intentado esto, pero me ha hecho que cuando uso, pues no te puedo decir. No te puedo decir nada, mira. En cuanto a consumos, estamos hablando de en torno a unos 17,4 kilovatios a la hora. Es un consumo bastante razonable. Cierto es que este es un consumo según ciclo WLTP. Un consumo realista ahora nos podría comentar, puesto que estamos en una primera prueba de contacto, necesitaríamos probarlo más tiempo, con calma, y hacer un tipo de conducción más acorde a nuestro uso diario para comentarnos. Pero vamos, aún así sigue siendo unas buenas condiciones de consumo. Pues hasta aquí la nueva presentación del Smart #1. La verdad es que es un SUV, por decirlo de alguna manera, porque ya estamos en una mezcla entre un crossover y un utilitario del segmento B-C por cotas, que la verdad es que tiene unas prestaciones óptimas. Como os he comentado, un motor de 272 caballos aproximadamente y una puesta a punto dinámicamente exquisita. Es un coche que lo puedes utilizar de diario para moverte por la ciudad, o bien para disfrutar de una maravillosa ruta por carretera como la que tenemos aquí en el embalse de Alatazar. Por lo demás, pues un coche bastante completo. Si es verdad que a lo mejor por el precio que sale de partida en este Pro Plus, de unos 42.000 euros aproximadamente, quizá a no todo el público le pueda ser un coche de acceso para tener un primer eléctrico. Sin embargo, por estos 42.000 euros aproximadamente que tenemos, para ser el acceso a gama está muy completo de extras. Los asientos delanteros son 100% eléctricos de regulación, con símil cuero y un sinfín de asistentes de conducción y demás para hacernos una conducción lo más amena posible. Con lo cual, si estás buscando un eléctrico de estas prestaciones y de estas características, posiblemente el Smart #1 sea uno de los mejores. Así que nada, agradecer a Smart la cesión de este coche en la presentación del día de hoy, y a vosotros, si no lo habéis hecho, suscribiros si no lo estáis en el canal de supermotor.online, seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos un like si se está grabando. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.